y de manera panorámica estábamos viendo varios aspectos que tienen que ver precisamente con la doctrina, el aprendizaje, para poder ubicarnos correctamente y ver lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre las verdades que tienen que ver con lo que es la redención, la salvación, ¿sí? Entonces estábamos tratando de explicar que vamos a desarrollar el tema mirando la salvación desde una perspectiva eterna, diferenciándola de cómo sucede en el tiempo. Por eso decimos la perspectiva eterna. Hay una perspectiva temporal manifiesta que nosotros experimentamos. Nosotros hablamos de que recibimos a Cristo cuando levantamos nuestras manos y en ese momento somos salvos, ¿no? Pero nuestra salvación está predestinada, predispuesta, predeterminada desde antes de la fundación. La Biblia dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, ¿no? La Biblia dice eso, ¿ya? Entonces vamos a tratar de entender la salvación desde una perspectiva eterna, cómo Dios revela en su palabra de dónde empieza la salvación. La salvación empieza con Dios y en Dios. Y una de las primeras doctrinas que tenemos que poder conocer es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección, que Dios escoge a personas para que sean salvas. Dios escoge. Algunos se mortifican porque dicen, pero ¿acaso Dios no quiere que todos sean salvos? ¿No? Entonces, y comienzan a citar textos que utilizan el término todos. Pero esa palabra todos no siempre significa la totalidad de las personas o de las cosas mencionadas. Yo puedo decir todos los que están aquí. Todos los que están aquí, ¿no? Todos los que son hombres y mujeres en este lugar. O sea, no estoy incluyendo a todos. O sea, no es el todo de la totalidad de todas las personas que hay afuera, ¿no? ¿No? O sea, todos, ¿no? Dice todos. O por ejemplo, cuando la Biblia dice que todos fueron censados, todos los del mundo de esa época fueron censados, dice en Lucas, y se refiere a todos los de ese mundo conocido en ese momento, ¿no? No diga que los chinos, los japoneses, los otros lugares fueron censados, no, solamente los de esa región. Entonces esa palabra todos hay que mirarla con detenimiento y a la luz de todo el contexto, ¿no? Pero sí hay ese tipo de reparos en algunas personas, no todo. Pero una de las cosas que la gente tiene que entender, hermanos, es que la salvación, Dios no está obligado a salvar al hombre, ¿no? Dios no está obligado a salvar al hombre. La salvación que Dios opera sobre el hombre es un acto de gracia, voluntario, soberano, ¿no? O sea, no es una obligación divina perdonar o salvar al hombre, ¿no? Si Dios hace eso es por pura gracia, porque Él ama, ¿no? Pero mirarlo como un asunto de obligación, ¿no? Dios está obligado a salvar a todas las personas. Eso no es cierto, eso escapa a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Dios ha elegido, estábamos hablando de eso, la elección de Dios. Como dijimos antes, la salvación comienza con Dios, ¿no? Definimos la elección como un acto de Dios antes de la creación, en el que Él escoge a algunas personas para que sean salvas. Yo voy a procurar en estas clases, sobre todo en esta, a citar algunos versículos bíblicos, varios de ellos, para que podamos familiarizarnos con esta doctrina, ¿no? Hay muchos hermanos, yo era uno de ellos, que estaba familiarizado más con los textos que tenían que ver con la salvación temporal, con la salvación que opera en lo temporal. Yo estaba familiarizado con esos textos, ¿no? Entonces, para mí esos textos que tenían que ver con Himeneo y Fileto, que abandonaron la fe, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo, eran textos familiares para mí. Y yo pensaba en la salvación en términos de esos textos, desconociendo
que hay otros textos que hablan de esta elección divina. Y no familiarizado, pues yo no estaba familiarizado con esos textos, entonces los desconocía, los ignoraba y no sabía. Pero estaban ahí. Necesitaban ser vistos, ser descubiertos, ser mirados para poder tener una perspectiva más amplia de la salvación, ¿no? Una perspectiva más amplia. Y de eso se trata, de ampliar nuestra perspectiva al punto de poderlo ver desde la perspectiva divina, cómo opera la salvación, ¿ya? De eso se trata. Estas clases tienen que ver con esto, con todo lo que respecta a la salvación, pero en esta primera etapa vamos a hablar de lo que es la elección. Un sinónimo de elección: escoger, separar. ¿Qué más? Predestinar, escoger, llamar, apartar, ¿no? O sea, son sinónimos. O sea, la palabra elección tiene sinónimos que nos muestran que el tema es tocado en la Biblia, ¿no? Fíjense, Dios escogió, eligió salvar al hombre y no a los demonios. Cristo morir por los hombres y no por los demonios. No salvar a Satanás, por ejemplo. Ahora, si Dios hubiese querido salvar a Satanás, ¿hubiese podido? Claro, Él es Dios, Él es soberano. Él pudo haberlos hecho de otra manera, pudo haberlo hecho de diferentes maneras, pero eligió hacerlo de esta manera. Porque así la Biblia nos muestra, porque esto fue lo que Dios eligió. Y lo que Dios elige siempre es lo mejor. Es lo más sabio, pues. Entonces Dios eligió, fíjense desde el principio, ¿no? Eligió salvar al hombre y no a Satanás ni a sus demonios. Redimirlos, morir por ellos. Eligió eligió aceptar la ofrenda de Abel y rechazar la ofrenda de Caín. Eligió llevarse a Enoc vivo. Eligió a Noé en medio del diluvio y a su familia. Eligió salvarlos a ellos. Eligió a Abraham. Eligió a Moisés. O sea, el tema de la elección se encuentra en la palabra de Dios desde el Génesis. ¿Se entiende? Eligió a David sobre Saúl. ¿Se dan cuenta? O sea, en otras palabras, Dios elige. Es más, Él ha dicho: no me elegisteis vosotros, antes yo os elegí a ustedes. Es posible que ellos hayan estado pensando: qué buena decisión tuve cuando decidí seguir a Jesús. Qué afortunado, ¿no? Qué inteligente de mi parte haber escogido seguir a Jesús. No me ha defraudado, está bien. Seguro que varios de ellos estarían pensando así, pero no. Y Jesús le dice: un momentito. No me elegisteis vosotros, antes yo os elegí a ustedes. Lo que está diciendo Jesús es: ustedes no me hubiesen elegido si yo no los hubiese elegido primero. ¿Se entiende? O sea, si yo no los hubiese, ustedes no hubiesen podido venir a mí si el Padre no los trajera. Eso vamos a irlo viendo, ¿ya? Entonces, definimos la elección como un acto de Dios antes de la creación, en el que Él escoge que algunas personas sean salvas, no a causa de ningún mérito previsto en ellas, sino solo por su beneplácito y soberano placer. Amén. Ese es el propósito de Dios. En otras palabras, Dios escogió salvar a un número específico y definido de personas. Él garantizó su salvación. Los ganó en la cruz por Jesús, que Cristo murió en la cruz, y otorgó los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús a sus vidas. O sea, el Señor murió sabiendo por quiénes de manera específica estaba muriendo. ¿Qué les parece esa verdad? Él estaba muriendo por nosotros. Gloria a Dios. No por la generalidad, sino de manera particular por determinadas personas. Lo que Él ha llamado su iglesia. Los muchos, como vamos a ver en la Escritura. ¿No? O sea, Él escogió de manera definida. Recuerden también que si dependiera del hombre,
todos permaneceríamos en la oscuridad. Muy importante, si dependiera del hombre, todos permaneceríamos en la oscuridad. Para siempre muertos en nuestros pecados. Porque tal como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. Pero usted era un inconverso. Usted era un inconverso, ¿verdad? Una inconversa. Y de repente se comenzó a sentir inquieto espiritualmente. Y fue a un servicio, a una iglesia, a un culto. Y usted quería saber de Dios. Quería saber, le interesó, quiso saber. Y era como una necesidad de buscar. Si acá dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿cómo explica el hecho de que usted se sintió inquieto y quiso conocer a Dios? ¿Qué sucedió ahí? Dios intervino. Por medio de su Espíritu Santo produjo esa inquietud. Porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Así se explica, pues, cómo es que usted, no hermano, pero cuando yo no conocía, de repente yo tuve una inquietud, quise buscar, me fui a una iglesia y estuve escuchando y ya. Si tú no hubieses hecho eso, si el Espíritu de Dios no hubiese intervenido. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Amén. O sea, si estamos aquí es por la obra de Dios. Porque Dios nos ha traído, porque Dios nos ha tocado, porque su Espíritu Santo nos ha iluminado. Amén. Entonces, esto significa que solo un poderoso acto sobrenatural por parte de Dios puede rescatar a los pecadores de su condición. Si es que van a ser rescatados. Dios debe tomar la iniciativa, y esto es precisamente lo que Dios hace. Él soberanamente saca a un hombre del reino de Satanás y lo coloca en el reino de su amado Hijo. Así dice la palabra de Dios. Nos rescató, nos sacó del reino de Satanás y nos colocó en el reino de su amado Hijo, dice la palabra. Él lo hizo, una intervención divina, una obra sobrenatural divina. Así que esta doctrina de la elección o predestinación, como a veces es llamada por los apóstoles, está claramente expuesta en las Escrituras. Algunos la desconocen, algunos no la ven, porque están, digamos, de alguna manera oscurecidos pues en su mente. Y muchos creyentes, por no familiarizarse con estos textos ni tenerlos presentes, entonces no tienen de dónde entender esta verdad. Amén. De dónde entender esta verdad. Nosotros aquí estamos para abrir las Escrituras y conocer estas Escrituras. Así que está revelada en las Escrituras. Los escogidos son referidos al menos 25 veces en el Nuevo Testamento. Así que veamos la Biblia porque queremos ver las cosas por nosotros mismos en las Escrituras. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Voy a mostrarles una serie de versículos bíblicos con los cuales debemos familiarizarnos para conocer esta doctrina de la elección. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, hablan sus Biblias en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ahí podemos ver, por ejemplo, la palabra escoger. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Qué les parece eso? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la Biblia nos muestra que fuimos escogidos por Dios, fuimos adquiridos por Dios como su posesión. O sea, Dios hizo eso. Aleluya. Amén. Con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces ahí está. El apóstol Pedro así lo revela, lo manifiesta, lo expresa. Somos linaje escogido, bendito sea Dios. Efesios 1:4 al 5. Efesios 1:4 al 5. También ahí dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estos textos son escritos y dirigidos a nosotros los creyentes. O sea, cuando yo le evangelizo a una persona, yo no le puedo hablar de este tema. No es para una persona que estamos evangelizando. A una persona que estamos evangelizando, tenemos que decirle: Cristo murió por ti. No puedo, mira, no sé si Cristo ha muerto por ti, yo no sé si tú eres un escogido, un elegido. No, ese no es el mensaje este mensaje es para los creyentes, para que el creyente se entere de dónde viene su salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no puede ser que en base a que tú entiendas esta verdad y tú le estés diciendo a un inconverso: mira, yo no sé si Cristo murió por ti, porque Cristo murió por sus elegidos. Y Cristo murió por algunos, pero no sé si en esos algunos tú estás incluido. No, cuando uno evangeliza, uno hace un llamado general y habla del amor de Dios en forma general. ¿Por qué? Porque uno no sabe quiénes son los elegidos o no. Y tiene que dar por sentado, ¿no?, al inconverso de que él puede ser uno de ellos, y le tiene que hablar como si fuera. ¿Se entiende? Porque a veces existe ese problema entre nosotros, que a veces nosotros entendemos esta verdad y comenzamos a hablarle al inconverso como si estuviésemos hablando con un creyente. Y a veces hablamos con el creyente como si estuviésemos hablando con un inconverso. ¿No? Y estamos hablando con dos personas diferentes. Y hay un mensaje para cada uno de ellos. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje para el inconverso no es hablarle de estas doctrinas. Estas doctrinas deben ser conocidas por los creyentes, no por los inconversos. ¿Qué debe conocer el inconverso? Que Cristo murió por él, que Cristo derramó su sangre, que Cristo se entregó a sí mismo, que Cristo fue nuestro sustituto, que Cristo murió para que no fuéramos condenados por la ira de Dios, ni que fuéramos desechados y mandados al infierno. O sea, ese es el evangelio de salvación, pero la explicación de cómo opera la salvación es para los creyentes. Esa diferencia es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Porque a veces no entenderlo genera conflictos y genera problemas, y a veces los hermanos, como están muy emocionados con estas verdades, se los quieren comunicar a todos. Y incluyen a los inconversos, y no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, porque no es así. Ese es un tropiezo para el incrédulo. Y muchos creyentes lo piensan también, porque dicen: si Cristo murió por algo, ¿cómo yo sé si este hermano es un elegido? ¿Cómo le hablo? Si le hablo o no le hablo. Porque si no es, y si es, no, esos conflictos no son para eso, por gusto, no está perdiendo el tiempo. Tiene que predicarle a Cristo. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento de estas verdades las que salvan. No es el conocimiento de estas verdades las que salvan. Estas verdades deben ser conocidas para disfrutar y vivir una vida de salvación en este mundo, en confianza. Pero el que salva es Cristo, no esta doctrina. ¿Se entiende? Por eso vamos a encontrar mucha gente que no cree esta verdad, pero que son salvos. ¿Por qué son salvos? Porque han recibido a Cristo, pues. Porque han recibido a Jesús. Por eso, porque nunca debemos poner, como los legalistas, ponen las obras a la par de la ley, a la par de la fe. Pero los reformados a veces ponen la doctrina a la par de la fe. Ese es nuestro problema. Nosotros entramos en ese problema si no tenemos cuidado. ¿Se entiende? Y no es la fe y la doctrina la que te salva, es solo la fe en Cristo. Amén.
Tengo que poner este fundamento porque yo sé todo lo que pasa con un creyente cuando comienza a conocer estas verdades y ya se pone en una posición de orgullo en lugar de humildad. Estas verdades deben producir humildad, no orgullo. Amén, Señor, tú me has salvado. Gracias, Señor. No es para decir, no, yo soy un elegido, así que yo soy un elegido. No. Soy un elegido por la gracia de Dios. Amén. Hay que poner parte del principio, porque ya sabemos lo que pasa a veces cuando hay un mal entendimiento y una mala aplicación sobre todas las cosas. Muy bien, Efesios 1, 4 al 5 dice, fíjense, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, interesante, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no porque éramos santos y sin mancha, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, está intercambiando términos, pero hablando de lo mismo. Repito, está intercambiando términos, pero está hablando de lo mismo. Escoger, predestinar son sinónimos. ¿Se entiende? Nos predestinó para adopción, o sea, para ser adoptados como hijos. O sea, es algo que se hizo de antemano para que llegásemos a ser adoptados, llegásemos a ser hijos, para que mediante Jesucristo seamos adoptados conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, como una decisión soberana. No hubo ninguna intervención nuestra, ni para bien ni para mal. ¿No? Es como cuando uno nace, pues. ¿Nosotros hemos escogido nacer? No. Nosotros hemos nacido. ¿Pero quién escogió por nosotros que naciéramos? El azar, nuestro papá y nuestra mamá. ¿No? ¿Quién escogió que naciéramos? Dios, pues. Dios decidió por nosotros. O sea, hay cosas que suceden en la vida del ser humano en las que el ser humano no tiene ninguna intervención, solo Dios, como la vida y la muerte. No Satanás, la vida y la muerte están en la mano de Dios. No es que la vida esté en la mano de Dios y la muerte esté en la mano de Satanás, no, la vida y la muerte están en la mano de Dios. Amén. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. O sea, esas enseñanzas, doctrinas equivocadas donde enseñan que Satanás lo mató. Uy, ese hermano te abandonó y Satanás lo mató. No, Satanás no podía haberlo matado, ¿no? A menos que Dios así lo decidiese y permitiese. Porque el que decide sobre nuestras vidas no es Satanás, es Dios. Amén. Entonces, por el beneplácito de su voluntad, les voy a dar este material que les estoy citando, versículos para familiarizarse con la doctrina de elección. Se los voy a mandar a Martín, y Martín los va a fotocopiar y se los va a entregar a cada uno de ustedes. ¿Con qué propósito? De que para la próxima semana yo voy a tomar un examen, ¿no? Y les voy a preguntar que cada uno por lo menos se aprenda un texto de todos estos. Ya pues es un regalo, ¿sí o no? Un texto nomás. Hay 25 textos y uno nomás, ¿no? Debería usted 5, debería ser, ¿qué les parece? 5, ¿no? Mínimo 5 textos cada uno debería aprenderse, ¿no? Ya, pues, un esfuerzo, pues, ¿no? Pues también todo no va a ser fácil, pues, pero hermanos, para que se familiaricen, para que los tengan presentes, para cuando alguien les pregunte, no, la Biblia está escrito. No, pero está escrito que hay que perseverar. Sí, pero acá dice que el que persevera es aquel que es preservado por Dios. Nosotros no pudiéramos perseverar si Dios no nos preservase. Gloria, sin caída, dice ahí. Entonces, ya ve, usted tiene de dónde rebatir, pero si no tiene los textos, no se va familiarizado, no va a poder conversar con aquellos que están muy arraigados en la otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, conforme al beneplácito de su voluntad, o sea, soberanamente. Eso lo que quiere decir es que soberanamente, eso fue una decisión soberana de Dios. No fue una coacción, Dios no estaba obligado. Amén. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha. Juan 6:44.
Fíjense, allí el Señor afirma de manera categórica, hermanos, o sea, ahí no hay ni siquiera para interpretar, ahí está diciendo claramente, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final o en el día postrero. Nadie puede venir a mí si Dios no lo trae. ¿Cómo lo trae Dios? ¿Cómo lo trae? El Espíritu Santo, produciendo en el ¿qué? El querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios lo trae, pues, le produce, por medio del Espíritu Santo lo convence, lo atrae. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu Santo. Entonces, Dios lo trae, el Padre lo trae, ¿no? Y entonces cuando dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice. El arminiano, ¿qué dice? No, acá dice que el que viene a mí no le echo fuera, dice. Así dice, ¿no? El que viene a mí no le echo fuera, acá dice. Sí, pero ¿quién es el que viene a él? Lo que el Padre lo trae. Entonces, lo que el Padre trae y viene a él no lo echa fuera, porque el Padre se lo está enviando. Amén. O sea, no es que el Señor recibe a todos los que vienen, porque acá dice que el que viene a mí no le echo fuera. Sí, pero nadie vendría a él si el Padre no lo trajese. Es cierto que no rechaza a nadie que viene. Pero el inconverso que no ha sido tocado por el Espíritu no quiere venir, pues. No quiere venir, pues. El Señor no va a rechazar a nadie que venga. Pero nadie que venga va a poder decir de que vino porque Él quiso, sino porque el Padre lo trajo. Amén. Ahí está. Muy bien. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, la palabra amar ahí es conocer. Es conocer. Es un conocimiento íntimo, ¿no? A los que Él conoció. Sí. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que son llamados conforme a su propósito. Un nombre que se les asigna a los creyentes, hay varios nombres que se nos asignan a nosotros, ¿no? Se nos llama escogidos, santos, justificados, perdonados, adoptados, pero así como estos adjetivos se les son asignados a los creyentes, hay uno también que también es asignado, que es llamados. Nosotros los creyentes somos llamados. ¿Se entiende eso? O sea, a nosotros se nos denomina llamados. Así como se nos dice, ustedes son los escogidos, ustedes son los llamados. Que más adelante vamos a ver, hay una diferencia entre los llamados y los llamados. ¿Qué diferencia hay? Que la palabra muchos son los llamados es un llamado general, pero cuando se le llama llamados a los creyentes, ese es un llamado particular. Gloria a Dios. Van cantando el concepto, ¿no? Entonces, llamados es un adjetivo que también se le da a los creyentes. Llamados, somos llamados. Entonces, a los llamados conforme a su propósito. Efesios 2:10. Miren, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros los que íbamos a ser llamados a andar en estas cosas,
Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Amén. ¿Son todos los seres humanos hechura de Dios en ese sentido? No. Todos los seres humanos han sido creados por Dios. Pero nosotros somos llamados nueva creación. Nuevas criaturas. Es una creación distinta a la creación general que Dios ha llevado a cabo. ¿Se entiende? O sea, mi hermano decía, pero la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. ¿La Biblia dice que todos somos hijos de Dios? Sí, la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que solo los que han creído en Él son hijos de Dios. Sí, la Biblia dice que solo los que han creído en Él son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo. En Job dice que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, ¿no es cierto? Dice el Job, ¿no? Vinieron los hijos de Dios. ¿Entre ellos quién vino? Satanás. ¿En qué sentido se está usando la palabra hijos ahí? En un sentido de creación, en un sentido general. En un sentido general. Pero cuando se utiliza la palabra hijos, aquellos que le recibieron a Cristo Jesús, ¿en qué sentido se está usando? En un sentido particular. En un sentido particular, pues, especial. Es como, por ejemplo, está pasando un jovencito está pasando vendiendo helados. ¿Está bien? Está pasando un jovencito vendiendo helados. Entonces, le digo, hijo, véndeme un helado. ¿Sí? Hijo, véndeme un helado, le digo, ¿sí o no? Estoy usando el término hijo, ¿no? Pero no es mi hijo. Pero estoy usando el término hijo en sentido general a todos los de esa edad, ¿sí? Hijo, véndeme un helado. Y en eso aparece mi hijo y me dice, papá, yo también quiero. Y entonces le digo, hijo, véndele un helado a mi hijo. Estoy usando hijo en los dos. Pero en este sentido, en un sentido general, y en este sentido, en un sentido particular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Es difícil de entender. No es complicado, ¿no? Pero cuidado, por eso mucho cuidado cuando la gente dice, tú escuchas alguna declaración y de frente, no es así. No puede ser así, depende. Depende a qué se está refiriendo. ¿Se entiende? Depende a qué se está refiriendo. Todos somos hijos de Dios, hermano. A ver, claro, todos hemos sido creados por Dios y en ese sentido todos somos hijos. Pero hay un término hijos solamente dedicados y dirigidos de manera particular, singular, a aquellos que han recibido a Cristo. Y esa es una posición gloriosa. Eso no está aplicado a todo el mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pero a veces nosotros escuchamos y de frente rebatimos, ¿no? No, depende de qué perspectiva me estás hablando. Pastor, ¿la salvación se pierde? Depende, pues, ¿qué me estás preguntando? ¿De quiénes me estás preguntando? No, porque yo vi a un hermano que pasó adelante, estuvo en la iglesia mucho tiempo y después se fue al mundo. Ya pues, ¿pertenecía a la iglesia invisible o a la iglesia visible? Visible. La gente que pertenece a la iglesia visible, ¿puede perderse? Sí, pero la que pertenece a la iglesia invisible, no pues. Puede caer, pero vuelve. Puede caer, pero vuelve, porque pertenece a la iglesia invisible. ¿Se dan cuenta? Pastor, un creyente se puede... Depende, pues, los creyentes nominales se pueden perder, pero los verdaderos no. ¿Y hay muchos creyentes nominales en las iglesias o no? Claro, hay un montón, ¿no? Entonces, no hay que caer en el juego de, no, hermano, no. Depende, varón, depende de dónde le estamos mostrando. No, porque Himeneo y Fileto abandonaron. ¿La Biblia qué dice? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Se entiende? Sí. Usted tiene que tener una mente amplia. O sea, no se dejen engañar así nomás que mira que... No, pero la Biblia dice. Sí, la Biblia dice. Pero ¿y qué dice acá también?
¿no? Como cuando Satanás se enfrentó con Jesús, ¿qué le dijo Satanás? Después de no haber podido tentarlo en las dos primeras, le dijo en la tercera, pero escrito está también. No, escrito está, le dijo. Que si se lanzara, a sus ángeles le mandará, que no, escrito está. Satanás le dijo, escrito está. ¿Qué dijo Jesús? Sí, pero también está escrito. Entonces, los que son del maligno, a veces utilizan que el escrito está. Sí. Pero los que son de Dios utilizan el también está escrito. ¿No? El creyente sabe lo que también está escrito. El creyente no solamente sabe lo que está escrito, sino lo que también está escrito. ¿Por qué? Porque él sabe relacionar las verdades. Jesús relacionaba las verdades, ¿no? Les estoy dando recursos, hermanos, ¿sabes? Para que cuando se enfrenten con gente y debatan, ustedes tengan argumentos, pues, porque hay mucha gente allá afuera que quiere confundir, que no, ustedes están mal, ustedes están equivocados. A ver, muéstrame ahora, vamos a ver pues, si estoy equivocado. ¿De dónde me está sacando la equivocación? No, porque la Biblia, sí, pero también dice acá, ¿no? Y oye, yo me acuerdo una vez, un director que me había invitado a enseñar en un instituto bíblico, los alumnos se habían ido a quejar, porque yo estaba enseñando el antropomorfismo bíblico, divino, de que Dios no tiene ojos, pero ve, de que Dios no tiene oídos, pero oye, ¿no? Los ídolos tienen ojos, pero no ven. Dios no tiene ojos, pero ve. Dios no tiene oídos, pero oye. Dios no tiene boca, pero habla. ¿Entienden eso o no? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. O sea, Dios no necesita del órgano, del ojo, para ver, porque Él es espíritu. Él puede ver sin ojos. ¿Se entiende? Porque el órgano pertenece a un cuerpo físico. ¿No? Entonces, porque Dios es espíritu, pues. Dios no necesita de los órganos físicos, materiales, ¿no? Los órganos han sido hechos de barro. La materia prima de todo lo que es la constructura humana es el barro, pero Dios no es hecho de barro, Dios es hecho de espíritu. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Entonces, pero ve y todo esto. Entonces yo estaba enseñando eso. Entonces este hermano, director, me llamó después de las quejas de algunos alumnos y me llevó a almorzar y me dice, mira, tengo que hacer una observación a lo que estás enseñando porque esto, yo le digo, antropomorfismo bíblico es teología clásica, es teología bíblica. Ah, bueno, yo no he estudiado eso. Entonces comenzamos a hablar y él me dice, no, pero fulano de tal enseña esto, me dice. Yo le digo, sí, pero fulano de tal no es la palabra de Dios, él tiene una posición. Nuestra autoridad, tú eres profesor, yo soy profesor, nuestra autoridad no es lo que dice fulano de tal, es lo que dice la Biblia. Te voy a mostrar algunos pasajes bíblicos, y comencé a presentarle varios pasajes bíblicos. Me dice, esos textos no los conocía. Además están en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento casi yo no leo, me dice. ¿Cómo va a conocer la palabra de Dios si no lee el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento fue construido sobre la base del Antiguo Testamento. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿qué usaba para predicar? El Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla del Evangelio, habla del Cristo, del Mesías que había de venir, que iba a morir por los pecadores. La Biblia habla. Entonces, no es que para mí la autoridad máxima es el Antiguo Testamento, casi no lo tomo en cuenta. Si no lo tomo en cuenta, entonces no tiene una revelación clara de la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese tipo de conocimientos y entendimientos sesgados hay que saberlos rebatir, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido hechos por Dios. Dios nos ha creado. Muy bien, Efesios 1:11. Efesios 1:11. Otra vez, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, gloria a Dios, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
según el propósito de aquel que obra. Está hablando de Dios, que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad soberana. Él predestinó, dice la palabra de Dios. Amén. Ahí está. La palabra predestinar está en la Biblia y tiene también sinónimos. Amén. Algunos preferirían que la palabra de predestinación no apareciese, pero aparece. Aparece en la Biblia. Algunos preferirían que no me habla de la predestinación, hermano. Bueno, te hablo de la elección entonces. Bueno, puede ser. O de haber sido escogidos, ¿no? Pero son sinónimos. Habiendo sido predestinados, eso es lo que dice en pasado, habiendo sido la palabra predestinar es escogimiento, es llamamiento, ¿no? Hecho con anticipación. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, o sea, ¿recuerdan el 28? A estos que amó, no dice, ¿no? Los conoció, los amó. Acá dice, porque a los que antes conoció, puede usarse el sinónimo amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó. Ahí está el término. ¿Sinónimo de qué? Escogido, llamado. Amén. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjense el orden, ¿ah? Los predestinó, los llamó, los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Wow, maravilloso. En Juan 15:16, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ustedes no me eligieron, yo os elegí a ustedes. Aunque uno de ellos era del maligno, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, del maligno tenía un llamamiento externo, pero no un llamamiento interno, ¿no? Pertenecía a la iglesia visible, pero no a la iglesia invisible. ¿Se entiende? Era miembro de la iglesia local de ese momento, pero de la iglesia visible, pero no de la invisible. Amén. Gloria a Dios. Los demás eran de la invisible. Ninguno se perdió. De los que tú me diste, a ninguno perdí, sino a ese que era del maligno. A ninguno de los que tú me diste, de los que el Señor, de los que hemos sido dados por el Padre, ninguno se va a perder. Gloria a Dios. Amén. Dice, yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Mire, fíjense, yo recuerdo que cuando yo no sabía estas verdades, yo leí este texto y lo predicaba de esta manera. Fíjense, cuando yo no conocía esta verdad, fíjense cómo uno puede predicar un texto con una premisa equivocada, ¿no? Fíjense, miren lo que yo predicaba, yo enseñaba así. Vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Entonces, mi atención estaba puesta sobre ir y dar fruto, y que nuestro fruto permanezca. Entonces yo decía así, Dios quiere, hermano, que tú des fruto, que des mucho fruto, y quiere que tu fruto permanezca, hermano, ¿ah? Así que cuidadito, usted tiene que producir fruto, usted tiene que esforzarse por dar fruto, y debe preocuparse de que su fruto no solamente permanezca, sino que sea también abundante. Entonces yo ponía la carga de la producción de los frutos sobre los creyentes, ¿sí o no? Pero el texto muestra
que los frutos que se mencionan ahí son el resultado, el efecto, la consecuencia de ser escogido. O sea que todo escogido va a dar fruto. Su fruto va a permanecer y va a ser mucho. Diferente, ¿sí o no? Aquí una prédica arminiana y aquí una prédica calvinista. Aquí una prédica que le da la gloria al hombre y acá una prédica que le da la gloria a Dios. Acá una prédica que pone el énfasis sobre las obras y acá una prédica que pone el énfasis sobre la obra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, la diferencia? Uno tiene que estudiar, tiene que... Acá dice, miren, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Os he designado, he planeado, he establecido que ustedes vayan y den fruto. Vuestro fruto va a permanecer, va a ser abundante. Y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Wow. Esa es una forma distinta de ver las cosas, hermano. Y esa forma de verla te da paz. Pone tu confianza en Dios, no en ti. Y confías en el poder de Dios y no en tu propia fuerza. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. ¿No es maravilloso? Dios pone en nosotros hambre, deseo de conocer a Dios, deseo de servirle, de hacer su voluntad. Esos son deseos espirituales, señales claras de que hemos nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ¿es posible que alguien que el Padre le dé al Hijo no venga al Hijo? No, pues, va a venir al Hijo. Gloria a Dios. Dice, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Amén. Y el almirano dice, acá dice que el que viene a él no le va a echar fuera. Sí, pero nadie viene a él si el Padre no lo trae. Y si el Padre le trae, por supuesto, el Padre del Hijo no lo va a rechazar, ¿no? Porque el Padre se lo ha traído. Amén. Wow, poderoso, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Miren, ¿ah? ¿Dios escogió a Israel porque era un mejor pueblo que todos los demás pueblos? No. Tú eras el peor. Tú eras el más insignificante. Por eso te escogí, dice. Lo menospreciado de lo vil escogió Dios. Así no dice la Biblia. A los pobres para que sean ricos en fe. Así dice la Biblia. O sea, Dios escogió. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Wow. Dios escogió a ese pueblo, a Israel. Pero tremendo, la gente, Dios mío, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Dios escogió a Israel para a través de Israel traer a su Mesías, pues. Dios escogió a Israel para, dentro de Israel, del pueblo étnico, tuviese su Sión, su pueblo escogido, su remanente. Por eso escogió a Israel. Pero no todo Israel es Israel, según las Escrituras, sino los que son de la fe. Amén. Así es. Así como en el Antiguo Testamento había un Israel dentro de Israel, en el Nuevo Testamento hay una iglesia dentro de la iglesia, ¿no? O sea, dentro de Israel, del Israel físico, estaba el Israel espiritual. Y dentro de la iglesia visible, está la iglesia invisible. Amén. Así se mueve Dios, hermano, porque Dios
es espíritu. Amén. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Éxodo 19:6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros seréis para mí. Gloria a Dios. O sea, Dios de manera específica está determinando que Israel sea ese pueblo de manera temporal hasta que se manifestase el Mesías, pues. Ese escogimiento de Israel étnico fue temporal, hermanos. Fue temporal. No era para siempre. ¿Es el pueblo de Israel actualmente, el físico, el étnico, el pueblo de Dios? No. Ese no es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? De la fe. Los que son de la fe, los verdaderos judíos, los hijos de Abraham, los que son de la fe, ¿no? El pueblo de Dios, nosotros, el Israel espiritual. Amén. Mateo 26-28. Estos textos deben hacerse familiar para ustedes, ¿ah? Mateo 26-28. Y les estoy explicando cada uno de los textos para que los tengan en memoria, se puedan recordar y leer y aprender. ¿Qué dijo el pastor de este texto? ¿Qué dijo el pastor? Ahí van a tener el video, ¿no? Para que puedan repasar, ¿no? Y escuchar una y otra vez. Mateo 26-28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora escuchen, ya, hermano, pero la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel, dice, ya, todo el mundo murió por todo el mundo, ya. Acá qué dice, miren, ¿no? Jesús, de la boca de Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Miren, no lo han podido traducir de otra manera. Habrán querido, dice, que es derramada por todos. No, en el texto, en el griego original, aparece así: derramada por muchos. ¿Qué les parece eso? Hermano, pero la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, o sea, ya, ¿Cristo derramó su sangre por todos? Sí, varón. Ay, ¿cómo me explicas esto? Dice que fue derramada por muchos, no por todos. No por todos, ¿ah? ¿Quiénes son esos muchos? Los escogidos, la iglesia. Dice que Cristo murió por su iglesia, por los que había perdido. Wow. Temporalmente, ¿no? Porque nacieron perdidos, pues, temporalmente, pero aquí estamos. Es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahí está, el texto está claro. Derramada por muchos. Deuteronomio 30, 1-8. Miren, ¿ah? Deuteronomio 30, del 1 al 8. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. O sea, está diciendo que Dios hará algo que solamente Él puede hacer: restaurar, rescatar, hacer volver. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Él nos ha rescatado, Él nos ha hecho volver, Él nos ha dado un nombre. Dios ha hecho todo eso por nosotros, en favor de nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. Es Dios, no nosotros. Juan 10:4. Juan 10:4. Dice:
Cuando saca las suyas, sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y las ovejas lo siguen. ¿Por qué esas ovejas escuchan su voz y lo siguen? ¿Cómo es que pueden conocer su voz? ¿Por qué? Porque ya nos escogió. Porque las escogió, porque el Padre ha intervenido, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos, gloria a Dios, por eso han respondido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora piensen en eso, miren cómo enseña a la gente afuera. Para que tú seas oveja, tienes que seguir al Señor, ¿sí o no? Para que tú seas oveja, tienes que seguir al Señor. ¿Y el texto cómo dice? Al revés. Para que tú sigas al Señor, tienes que ser oveja. Aquí el texto está al revés. A propósito, pues, para que entendamos. Si tú no eres oveja, no lo vas a seguir. Pero igual, ¿está mal decirle a una persona inconversa que para que sea oveja del Señor tiene que seguirla? No está mal, pues, porque es como se ve. Es como se ve que sucede. Entonces yo tengo que decir, mira, tú quieres ser oveja, tienes que seguir al Señor. Amén. Pero una vez que sigue al Señor, cuando ya está convertido, yo tengo que decirle, tú no lo hubieses seguido si no hubieses sido oveja. Y ya cuando es creyente, pero no antes. El orden es importante, ¿se entiende? ¿Sí? Claro, o sea, cuando le predico a una persona que no conoce al Señor, yo tengo que decirle, arrepiéntete, cree en el Señor, ven a Jesús, elige creer en Él. Estoy hablando a un inconverso, pues. Pero una vez que ya es hijo de Dios, te tengo buenas noticias. Vamos, te tengo buenas noticias. Tú eras oveja, por eso es que elegiste al Señor, ¿eh? Tú fuiste escogido por Dios. Dios produjo en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque esos temas no son para los inconversos, son para los creyentes. Tú no te puedes parar en la esquina y predicar el evangelio diciendo, estoy aquí para la salvación de los escogidos. No, pues, eso no es evangelismo. Eso es avientar. Claro, pues, no, pues, estoy aquí para predicarte a Cristo, para que creas en Él, arrepiéntete, recibe al Señor. Amén, ese es el mensaje evangelístico. Pero ya el discipulado ya es una explicación más detallada, pues, ¿se entiende? Y hay que saber manejar las verdades de acuerdo a las personas. Es importante, pues, con quién estás hablando, ¿no? Si estás hablando con nuevos en la fe, también hay que saber dar medido a algunas cosas. Porque todavía se quedan así, pero pues se habla. Está bien, pero no debes rehusar enseñar todo el consejo de Dios, porque es nuestra responsabilidad. Y los llamados van a entender, sí van a entender, porque Dios dice que te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8, ¿no? Pero, hermano, yo soy bruto, hermano, yo no entiendo. Te tengo buenas noticias. Dios dice, te haré entender. Él se va a encargar, Él te va a hacer entender. Hermano, pero yo no he estudiado en una universidad, no tengo estudios superiores. No te preocupes. Él dice, te haré entender. Te enseñaré y te mostraré el camino en que debes andar. Y todo aquel que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. En el caso del hijo pródigo cuando se apartó. Claro, se fue temporalmente. Eso también pasa con un escogido. Creyente, claro, se puede perder temporalmente. Aunque pueden haber también perdidos en casa, como el hijo mayor, ¿no? Que estaba perdido en casa, ¿sí o no? Uno se perdió y se fue lejos, el otro estaba perdido dentro. También hay esos creyentes que están perdidos adentro. No saben para qué, ¿no?
Señor, yo era tu hijo, yo soy tu hijo, yo he matado, no, yo he sacrificado, he hecho esto, y tú, no, un corderito, pero si los corderitos son tuyos, podías tomarlo en cualquier momento. Ah, no sabía, Señor, ¿no? Hay de esos creyentes también, ¿no? Que no saben, pues, que pueden disfrutar de la herencia, porque están en casa. Porque ahí los dos hijos eran pródigos, ¿sabes? Entonces los dos eran escogidos. Los dos eran escogidos. No, Claro, ahí está el mensaje. No se dice nada de cómo si se arrepintió el segundo, ¿no? Pero es muy probable que sí, ¿no? A ver. bueno. Cuando saca las ovejas suyas va delante de las ovejas y lo siguen, dice la escritura. Muy bien. Mateo 22, 14. 22, 1 y 14. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábola, diciendo: el reino de los cielos, pues compararé a un rey que hizo un banquete de boda para su hijo, y envió a llamar a sus siervos, y envió a sus siervos a llamar, miren, a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Fue un llamamiento general. Comenzó a llamar. Mateo 22, 14 dice: porque muchos son los llamados, pero pocos. ¿Ya se entiende la diferencia entre los llamados en términos generales y los escogidos? ¿Se entiende? O sea, cuando tú estás en la calle, tú haces un llamado externo, un llamado general. ¿Quién se encarga de hacer el llamado particular? El Espíritu Santo, el Señor, que toca los corazones. Nosotros hacemos un llamado externo, pero es el Espíritu Santo el que hace el llamado interno a los llamados, ¿no? Hay un llamamiento externo, hay un llamamiento interno, pero no puede haber llamamiento interno si no hay llamamiento externo, porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Pero cómo van a creer en el cual no? Tienen que oír, pero a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, Dios usa este medio, la predicación. Es una locura, ¿no? Predicar. Hermano, si Dios ha elegido, si Dios ha escogido, ¿qué necesidad de predicar? No, porque Dios ha escogido que el medio para salvar a sus escogidos sea la predicación, pues. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Tú estás orando: Señor, toca a mi vecino, Señor, toca a mi... Pero ¿cómo lo toca si no hay palabra? Si nadie le predica. Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Miren, ¿ah? Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Sois de la familia de Dios. Aleluya. O sea, nosotros ya no somos extranjeros, ni extraños ni extranjeros. Y hay algunos que se sienten así: voy a visitar la Tierra Santa, varón. Voy a ir a Jerusalén, hermano, y conocer los lugares por donde caminó Jesús. Esa es vanidad. Si tienes lo reporta bien, no está mal que visites eso, pero que vayas con la expectativa de que eso te hace algo especial, te hace que lo máximo. Eso no, hermano, es Cristo lo máximo. Lo mejor que te haya pasado, hermano, es conocer a Jesús, no es conocer Israel, es conocer Jerusalén, es conocer a Cristo. Nosotros somos el pueblo de Israel. Y nosotros somos los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que son del corazón. Así dice la Escritura. Nosotros somos el Israel espiritual, pues. Nosotros somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que somos, ¿no? No es Israel. Por eso es que, si tú entiendes estas verdades, te va a ser fácil ya no estar pensando de que Dios va a renovar su pacto con Israel, va a venir el anticristo, va a hacer pacto
con Israel, y 3 años y medio de paz, y 3 años y medio de guerra, y que va a haber ahí, que van a tener su lugar santo, y van a levantar el templo, y van a haber sacrificios, y luego el anticristo va a venir. Es una película, eso no dice la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada, el Apocalipsis tiene que ser interpretado a la luz del plan redentivo. Repito, el Apocalipsis tiene que ser interpretado a la luz del plan redentivo. Pero cuando tú entiendes el plan redentivo, tu escatología se va a ordenar. Vas a entender el milenio, vas a entender cómo funciona. Cuando tú entiendes el plan redentivo, vas a poder tener una mejor escatología. Y eso de que los pactos y que va a haber pacto, Dios va a renovar su pacto porque ha suspendido el tiempo de la gracia, ha suspendido, y luego va a retomar porque las 70 semanas todavía no se cumple. Todo eso va a caer. Cuando tú entiendes que Cristo es la razón de todo, que Él es el cumplimiento de todas las promesas, que la atención de Dios no estaba sobre el Israel étnico, sino sobre su Cristo. Que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Pero luego se va a arreglar. Cuando terminemos de ahí ya vas a tener una mejor escatología. Ahí va a haber una respuesta del milenio. No, me preocupaba mi hermano, ¿cómo es el milenio? ¿Cómo es el rapto? ¿Cómo es las cosas que han venido de Estados Unidos? ¿Sabes? Pero increíble. Estamos infectados de una teología alienada, que nos aleja de Dios en vez de acercarnos a Él, que nos aleja de nuestro Cristo en lugar de acercarnos a Cristo. Pero ya vamos entendiendo, vamos a poder ser renovados en eso, ¿ya? Yo tengo muchos amigos que creen así, pero no lo quieren enseñar. Yo digo, ¿por qué no enseñas si es la verdad? Sí, yo sé que es la verdad, pero yo no quiero tener problemas, pervenido, porque voy a perder amigos, ya no me van a invitar a sus iglesias, no voy a poder predicar en sus púlpitos. Y yo le digo, son convenidos. Vas a dar cuenta. O lo único que lo crees aquí en la mente, pero no lo crees en el corazón, porque si lo crees en el corazón lo vas a proclamar, hermano. Lo vas a proclamar, porque esta es la verdad, pues, la verdad de Dios, la verdad que glorifica a Dios. Ay, no quiero estar en conflicto. No, el hermano ya no me va a invitar a su iglesia. Que no me invite, Dios te va a abrir puertas. No, pero hay gente así, desafortunadamente. Así que ya no sois extraños ni extranjeros. Deuteronomio 14:2. Miren, otra vez. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Lo que quiero que se den cuenta es que Dios escoge, Dios separa. Pero hay algunos que dicen, no, hermanito, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Les pregunto, ¿Dios es acepción de personas o no? Sí hace. Porque el texto no dice que Dios no hace acepción de personas. El texto dice que Dios no hace acepción de personas, sino que de todo aquel que es temeroso de Dios, de ese tiene misericordia. O sea, lo que está diciendo es que no hace acepción de personas entre sus elegidos, entre los que temen a Dios, pero rechaza, y su ira está sobre todo aquel que no cree en Cristo. ¿O no dice así la palabra de Dios? Les pregunto, ¿la iglesia verdadera es exclusiva o inclusiva? Es exclusiva. La verdadera. ¿Quiénes están excluidos? Los que no creen en Cristo, pues. ¿Es exclusiva o no? Exclusiva solo de los que creen en Jesús. No es inclusiva. Está de moda, ¿no? Ser inclusivo, ¿no? Hermano, hay que ser inclusivo. Hermano, hay que ser inclusivo, ¿no? Dios no es inclusivo en cuanto a la salvación. Solo están dentro los que creen en Cristo Jesús. Los demás son excluidos. ¿Sí o no? Así no dice la Biblia. Ya, pues, hermano. Está de moda lo otro, entonces ya, pues, la gente que escucha el lenguaje del mundo. Pero aquí está. El Señor te ha escogido. El Señor te ha escogido.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. Así que escojan los textos que van a aprender de memoria para el próximo, para la próxima clase. Vamos a tomar un examen, una media hora de examen, ¿ya? Pero no le tengas miedo, porque yo digo examen, o sea, que la gente ya no viene, ya digo, no eres escogido. Le he cogido, dame el examen. Ay. Pero es por el bien de nosotros, hermano, que aprendamos, memoricemos. Yo me acuerdo cuando era bastante jovencito, yo no me aprendía textos de memoria. Por supuesto, los textos pues, que me decían que aprendan, ¿no? En ese tiempo me acuerdo, ¿no? Textos generales. Entonces yo me ponía escribía los textos con plumón y los ponía en mi refrigeradora, lo ponía en la cocina, lo ponía en el baño, lo ponía en la sala, diferentes textos. Entonces, donde quiera que me poniese, siempre estaba. Yo estaba tratando de aprender, porque yo quería memorizar textos. Pero memorizaba textos en forma general, ¿no? Pero aquí estamos direccionando para que podamos aprender los textos que tienen que ver con ser escogidos, con ser llamados. Se los voy a pasar y ustedes lo van a revisar, pues, ¿no? Y van a memorizar estos días, ¿ya? Hasta la mayor cantidad de textos que puedan. Definitivamente usted no va a poder recitar los 5 textos, ¿no? Porque no va a haber tiempo. Pero con un texto basta. ¿Está bien? Con un texto. Que sea uno de esos pequeñitos, porque hizo una línea, Dios me escogió ya. Pero que sea uno, pues. Dios me escogió. ¿No? Muy bien. Según Tesalonicenses 2:13, miren lo que dice. Miren la declaración del apóstol Pablo. Y con esto corono. Miren, esta es una corona, dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. O sea, Pablo le está escribiendo a los creyentes en Tesalónica. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El medio. Pero Dios ha escogido desde el principio para salvación. Les dije que la palabra principio tenía un origen etimológico doble. Una se refiere al tiempo tiempo cronos, y el otro es el tiempo kairos, ¿no? El cronos es el tiempo cronómetro, ¿no? Es el tiempo que puede ser medido, y el kairos es el tiempo eterno. Entonces, principio, cuando la palabra de Dios utiliza la palabra principio, por ejemplo, en Génesis, en el principio, que ese término es cronos. Pero cuando la Biblia dice en Juan, en el principio era el verbo, ese término es kairos, eternidad. O sea, en el principio, la palabra principio como sinónimo de eternidad. Ese mismo término es usado aquí. Dios os ha escogido desde el principio, eternidad, kairos. Desde la eternidad los ha escogido, gloria a Dios, para salvación. O sea, hemos sido escogidos para ser salvos. Así dice la Biblia, está sencillo, ahí está. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. O sea, nos ha escogido para salvación. Entonces, ese conocimiento es importante. Amén. Según nos escogió en él. Miren, primera de Tesalonicenses 1:4-5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, estoy leyendo primera de Tesalonicenses 1:4-5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. O sea, Pablo sabe que estos cristianos de Tesalónica son escogidos, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Amén. Pablo reconocía que los tesalonicenses habían sido elegidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿no? Entonces son escogidos por Dios porque tienen fe en el Evangelio. O sea, su fe en el Evangelio no hubiese sido posible si no hubiesen sido escogidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes tienen fe porque fueron escogidos. Su fe da testimonio de que han sido escogidos. Gloria a Dios. Amén. 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 Después de haber dado esta charla a través del Zoom en una clase que les mandé un video para que vieran, hermanos, espero que la hayan visto, ¿no? de la introducción que hice por video, y he repetido algunas cositas hoy, pero está un poquito más desarrolladito ahí. Yo me acuerdo que después de haber enseñado esto, recibí varias llamadas. Pastor, estoy preocupado, pastor. ¿Seré elegido? ¿Cómo sé que he sido elegido, pastor? Yo le pregunté, fácil. Sí, es una... ¿Por qué dice que sí soy elegido? Porque estás preocupado si eres elegido o no. Porque el no elegido no se preocupa. El no elegido le da igual. ¿Seré o no seré? Bueno, Dios sabe. No, el no elegido quiere ver en sí mismo, se examina, quiere ver si ha sido elegido. Le interesa. Le preocupa las cosas espirituales. Amén. Es una buena señal. Claro. Mi hermanito, pastor, estoy angustiado, estoy desesperado, estoy preocupadísimo, pastor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que he blasfemado contra el Espíritu Santo, pastor. Hermano, el diablo te está engañando, el diablo está jugando con tu mente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque si hubieses blasfemado contra el Espíritu Santo, no estarías aquí. Y que blasfema contra el Espíritu Santo no le importa ya nada, ya. Está en el mundo, ya no le interesa nada de las cosas espirituales. Pero estaba preocupado, estaba angustiado, estaba desesperado. ¿Buena señal o mala señal? Buena señal, pues. Le interesa su salvación. Solo los creyentes les interesa si son salvos o no. Al no creyente no le importa. ¿Se da cuenta? El diablo no sabe para quién trabaja, ¿no? El diablo quiere engañarte y viene la luz y te muestra que tú eres un hijo de Dios. Amén. Claro, porque algunos lo ven como mala noticia esto de que hay elegidos y no hay elegidos. No, si tú estás escuchando esta enseñanza, amén, es por algo. Has sido elegido para saber que eres elegido. Gloria a Dios. Así que la implicación, por supuesto, es que el amor electivo de Dios debe dirigirse hacia un individuo antes de que sea posible una respuesta de fe salvadora. Escribiendo en esa misma iglesia, Pablo escribe más tarde: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya leímos ese texto, 2 Corintios 2:13. O sea que el amor electivo de Dios, ¿no? Dios ama a todo el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Pero no los ama igual, ¿no? A nosotros nos ama con un amor distinto. El amor que Dios nos confiere a nosotros los creyentes es un amor eterno y es un amor complaciente, de aceptación, ¿sí? En cambio, el amor que manifiesta hacia la gente del mundo es un amor de misericordia, benevolente. ¿Se da cuenta? Qué diferente, ¿no? Sí. Dios ama a todo el mundo, pero administra su amor de una manera diferente dependiendo de quién es el receptor. Administra el amor de una manera diferente dependiendo de quién es el receptor. Es como, hijo, te amo. Esposa, te amo. A los dos los amo, ¿sí o no? Pero a mi hijo lo amo de una manera y a mi esposa la amo de otra manera, ¿sí o no? Es lógico, ¿no? Está bien, pues. O sea, el amor se distribuye dependiendo de quién es el receptor de ese amor. ¿Se entiende eso? Sencillo, ¿no? Es complicado. La gente media misteriosa quieren hacer difícil la cosa. Pero es facilito. Ahí están escuchando, ¿no? Están aprendiendo, gloria a Dios. Sí. Ahora, si usted no entiende algo, pregunta nomás, ¿ah? Pregunta. Dice que no hay pregunta mal hecha. Las respuestas pueden ser malas, pero las preguntas nunca. Toda pregunta es buena, hermano. Nunca hay pregunta mal hecha, porque podemos aprender. Así que,
No hacemos nada para merecer esa elección, ese amor. Su elección de salvar a pecadores particulares no se basó en ninguna respuesta o obediencia prevista de su parte, como la fe y el arrepentimiento. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, unos 30 años atrás, mi hermano me llama por teléfono, me dice, hermano, mi hermano carnal, hermano, ahora les toca a los negros, me dice, ahora les toca a los negros, me dice. Yo, ¿cómo que ahora les toca a los negros? Sí, porque Dios está levantando negros ahora, me dice. Nos toca a nosotros, me dice. Y digo, no, Dios no elige por color, raza, no, eso no es. No, Dios nos elige en Cristo, para Cristo. No importa qué color seamos. Ahora le toca a los peruanos. Nada. Todo es en el Señor. ¿Se entiende? Todo es en el Señor. Dios sabe, Dios conoce. A Él sea la gloria. No te jactes por nada. No hay ninguna razón en ti para que Dios te haya elegido. Toda la elección está basada en Dios y no en ti. ¿Sí? O sea, si tú le estás buscando, ay, hasta ahora, yo conozco un pastor, hasta ahora estoy preguntándome por qué me habrá elegido el Señor. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué haces preguntándote eso? ¿No? Pregúntate cómo es el Señor, cómo vas, conocer más al Señor. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué te ha elegido? No hay respuesta. No sabemos, es un misterio. Solamente lo único que dice la Biblia es porque nos amó. Pero ¿por qué nos amó? Para eso no hay respuesta. Amén. Así que no se hagan esas preguntas, pues. No hay alguna cosa. Cuando yo esté en el cielo, yo le voy a preguntar a Pablo sobre este punto. En el cielo no va a haber preguntas, hermano. Todo será resuelto. Vas a ir estás preparando tus preguntas para preguntarle a Pablo, a Abraham. Son tonterías, pues. No funciona así. Estamos perdiendo el tiempo. Adán y Eva también dice, ¿por qué? Claro, no, Adán y a Eva. No, ¿Por qué te vas a levantar? Esa pregunta está en la Biblia, están respondidas en la Biblia. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con eso? Que si Adán tenía ombligo, no. Pues, no, pues esas cositas no estamos perdiendo el tiempo. Pero hay gente así, ¿ah? Sí. Son curiosos de la fe. No son amantes de la verdad, son curiosos de la fe. Amén. Por el contrario, Dios da fe y arrepentimiento a cada individuo que escoge. Cualquier acto de obediencia, como la fe y el arrepentimiento, son el resultado y no la causa de la elección de Dios. Amén. No hubiese habido fe, no hubiese habido arrepentimiento si no hubiésemos sido elegidos por Dios. Amén. Dios nos eligió para eso. No, hermano, yo me arrepentí. Claro, por la gracia de Dios. Nunca encontrarás en las Escrituras que nuestra fe fue la razón por la que Dios nos escogió. No hay. No hay ningún pasaje bíblico que nos muestre que por la fe Dios nos escogió. Dios nos escogió para que tuviésemos fe. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchas el Evangelio, la predicación, Dios activa esa fe hacia ti, te mueve, te da la fe por el Espíritu Santo que obra, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. La salvación es completamente por gracia. La salvación es completamente por gracia. Por tanto, la elección de Dios del pecador, no la elección de Cristo por parte del pecador. O sea, es la elección de Dios hacia el pecador. No es que el pecador elige a Cristo. Dios lo elige a él para que pueda elegir a Cristo. Amén. La elección del creyente es una consecuencia de la elección de Dios. ¿No? Entonces, amamos porque Dios nos amó primero. Elegimos a Dios porque nos escogió primero. ¿Está bien? También vemos elecciones incondicionales en el Antiguo Testamento. Recuerda, estamos viendo toda la Biblia para este tema. En Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice, Dios claramente expone la razón por la cual escogió soberanamente a Israel para que sea su pueblo elegido. No por ser vosotros más que todos los pueblos os han querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Fíjense, hay una declaración divina
que fue mal interpretada y mal aplicada por los judíos. Es esta. Fíjense, ellos aplicaron mal e interpretaron mal esta declaración divina. Jehová se declaró Dios de Israel. Yo soy vuestro Dios, le dijo a los israelitas. Yo soy vuestro Dios. No soy como los otros dioses de las otras naciones. Yo soy el Dios de todos los dioses. Dijo así. No es que existieran otros dioses, sino que estaba diciendo, yo soy sobre todo. ¿Sí? Yo soy el Dios de Israel. Entonces los judíos, escuchando esa frase, esa palabra, dijeron, es de nosotros nada más. No es de los demás. El Dios que nosotros es nuestro Dios exclusivamente. Es de nosotros, no es de todas las naciones. Entonces, cuando Dios envió al profeta Jonás para que predicase a Nínive, para que Nínive tuviese la oportunidad de arrepentirse por eso, en 40 días, cuando el Señor manda a Jonás para decirle en 40 días Nínive será destruida, ¿qué les estaba dando? La oportunidad de que en esos 40 días se arrepintiesen. Porque es diferente mandar al profeta a decirle voy a destruir Nínive, a decirle en 40 días Nínive será destruida. Jonás entendió. No, pues, ese pueblo no conoce a Dios. Ese pueblo no es el pueblo de Dios. ¿Para qué voy a ir a decirles? Destrúyelos nomás. ¿Para qué? No, sin oportunidad. Y entonces no quiso ir. Porque Nínive era un pueblo enemigo de Israel. No quiso darle la oportunidad, la posibilidad. Es más, cuando Nínive se arrepintió, Jonás dijo, en Jonás capítulo 3, dijo, yo sabía, por eso no quise ir, porque yo sabía que tú los podías perdonar, los has perdonado, yo no quería que así le dice Jonás, estaba picón, molesto con Dios, porque era nacionalista, no estaba buscando que Dios sea glorificado, estaba buscando que su nación sea protegida. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás, le mostró su gracia, su bondad, ¿no? Pero los judíos tenían esa idea. ¿Pero por qué Dios diría yo soy Dios de Israel? No para mostrar de que era exclusivamente de Israel, sino para distinguirse de los otros dioses, de los falsos dioses. Para decir yo soy el verdadero Dios, miren lo que hago con Israel y entonces conocerán que yo soy el verdadero Dios. Ese era el propósito no era que se grieran, que dijeran, no, Dios es solamente de Israel, no más, no. Interpretaron y aplicaron mal. ¿Cuál es el peligro cuando Dios nos dice algo? Interpretar y aplicar mal. No, hay que procurar interpretar y aplicar correctamente, pero para que eso suceda tenemos que leer toda la Escritura, tenemos que tener el plan de Dios para tener interpretaciones correctas, ¿no? Una buena observación produce una buena interpretación, una buena interpretación produce una buena aplicación. Muy bien. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Gloria a Dios, ahí está el Señor diciendo. Así que el propósito de Dios en la elección de Israel no estaba basado en el pueblo, estaba basado en Dios. Y observa que estaba basado en el amor de Dios. En el amor de Dios. Dios está diciendo, te escogí porque te amaba. ¿Podríamos detenernos ahí hoy? No, recuerdo que una vez un mentor mío estaba hablando de una ocasión en que una esposa le preguntó por qué la amaba. Y aunque tenía 1.000.000 de razones, simplemente le dijo, cariño, te amo. ¿Por qué? Porque te amo. ¿No? Porque a veces mi esposa, por ejemplo, me dice, ¿me amas? Me dice. Y digo, sí, te amo. ¿Por qué me amas? Pero dime por qué, no sé, te amo. ¿No? Es de los mujeres, porque igual nos ama. ¿Por qué nos ama? No hay una respuesta. Y eso es lo que pasa con Dios, ¿no? ¿Cómo decir, Señor, ¿por qué me amas?
Porque te amo, pues hijo, ¿no? Así que no podemos conocer su mente más allá de lo que Él ha revelado en su palabra. Así que debemos saber que si estamos en Cristo es porque Él nos escogió, porque Él nos amó. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos ama? Porque nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque nos ama. No, porque nos ama. Bueno. Quizás un poquito más. Termino con este pasaje. En el Nuevo Testamento vemos que la elección no se explica en ninguna parte más claramente que en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 16. Yo había escuchado a un pastor, predicador, que predicó sobre Romanos 9. Winston Puertas. Wow. Este pastor tiene raíces asambleístas, pero su disertación, ya no trabaja en la Asamblea de Dios, está en la Asamblea de Dios, pero su disertación, su comprensión, era un conocimiento reformado. Lo explicó lindo. En Romanos 9 se nos explica la elección, cómo es que Dios elige y por qué elige. Winston Puertas, ¿no? Es un pastor amigo mío. Linda su explicación. En una reunión pastoral la explicó. Muy tierna su explicación. Miren, que en Romanos 9, versículo 10 al 16 dice, miren, del 10 al 16, este Romanos 9 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal. A propósito, dice eso Pablo, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando el Señor está diciendo que ellos no habían hecho ni bien ni mal, está diciendo, mi decisión de elegirlo no está basado en alguna obra que ellos pudieran hacer. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo que algunos que pasaron en el preconocimiento dicen, como Dios sabía que tú ibas a creer, por eso te predestinó, dice? Como Dios sabía que tú ibas a creer, por eso. No, Dios te predestinó para que creyeses, no porque ibas a creer. Acá está. Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y está Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Qué injusto Dios. ¿Por qué tuvo que elegir a Isaac y no a Esaú? Perdón, a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué no los escogió a los dos? Dice él, ¿no? No, ya lo arregla todo, pues. Escoge a los dos y ya no hay ningún problema, ¿no? Que salve a todos y ya todo queda bien. Que no es, pues Dios no hace las cosas incoherentemente, irrazonablemente. Dios lo hace todo con propósito. O sea, ¿qué está explicando? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque Pablo se adelanta y dice, esto le va a parecer injusto a muchos. Dice, ¿hay injusticia? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy Dios, yo decido. ¿Quién puede decirle a Dios por qué te compadeces de este y no de este? Si Él es Dios, ¿alguien le puede resistir? ¿Alguien le puede decir, no, Señor, no es así? Argumentar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Esaú aborrecí. ¡Qué fuerte! Parece injusto, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos la pregunta de que Pablo hace, ¿hay injusticia en Dios? Debemos decir, no, en lo absoluto. Dios pudo haber dicho con toda razón, aborrezco a Esaú, ¿no? Y a Jacob. Pudo haberlo dicho también. Si miras la vida de Jacob en Génesis, especialmente, durante sus primeros años, verás que su comportamiento es detestable, es un traidor, mentiroso e intrigante. La pregunta difícil no es cómo pudo Dios aborrecer a Esaú, sino que es cómo pudo amar justificadamente a Jacob, un pecador. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta no es por qué Dios no salva a todos. La pregunta es ¿por qué salva a algunos? ¿No? ¿Por qué Él pudiera no salvar a nadie? ¿Sí o no? Porque nadie merece ser salvado. Esa es la pregunta simple y sabia. El verdadero misterio, ¿por qué solo salvaría a algunos? ¿No?
no es porque Dios salvaría a uno, sino porque Él salvaría a alguno de nosotros. Todos merecemos la condenación eterna, pero en su amor y misericordia Dios planeó salvar a algunos de nosotros. Muy bien. Ahí nos quedamos. Vamos a hablar en la siguiente clase sobre el llamamiento del Evangelio. Amén. Muy bien, hermanos. Oramos, Padre, en el nombre de